en la enseñanza de esta noche. Hechos, capítulo 16, del versículo 6 hasta el versículo 15. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, dele fuerte palmas al Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, y por favor, todos con su Biblia abierta. Amén, hermanos. Todo para que usted de esta manera pueda ser edificado y enseñado con la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a recordar a una mujer. Bueno, hoy creo que hay culto de damas, amén, hermanos. Y es muy importante que usted, también las mujeres que son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, necesitan también ellas aprender, conocer y tomar como ejemplo algunas mujeres o personajes de las Sagradas Escrituras que nos han dejado un buen legado. Me estoy refiriendo a Lidia. Amén, hermanos. Lidia fue una mujer de gran ayuda, fue una mujer de gran bendición y también de gran sostenimiento económico en el ministerio del apóstol Pablo. Pero vamos a recordar de qué manera Pablo llegó a ese lugar. Recuerde que Pablo fue un hombre de Dios, eso nadie lo duda, amén, hermanos. Fue un hombre que tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, y bueno, él antes era un perseguidor de la iglesia llamado Saulo. Era un hombre que, en cierto modo, de acuerdo a su criterio, él amaba a Dios a su manera, pero estaba totalmente equivocado. Pablo, hermano, también creía en Dios, e incluso él era fariseo de los fariseos, y tuvo ese privilegio de ser instruido incluso de un gran maestro de la ley de aquellos tiempos, Gamaliel. Hermano, era un principal, era, digámoslo así, uno de los grandes teólogos de aquellos tiempos, Gamaliel. Y Pablo tuvo ese privilegio de ser instruido, de ser enseñado por Gamaliel. Pablo tuvo ese privilegio también
de tener dos nacionalidades. Era judío y también, ¿qué cosa, hermano? Era romano. Pablo era un hombre preparado, no era un improvisado. Pero ¿sabe qué? Su corazón estaba totalmente dañado. Amén, hermanos. Porque ¿de qué le servía que él creyera en Dios? Porque no solamente basta creer en Dios. Amén, hermanos. Repito, no solamente basta creer en Dios. Porque todo el mundo cree en Dios. Amén, hermanos. Otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Usted vaya y le pregunta, ¿no?, a una persona que está en adulterio, en fornicación, le pregunta a un homosexual, le pregunta, hermano, a un adúltero, amigo, un ratito, ven, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Por supuesto que sí, te van a decir. Y si se presenta por ahí Satanás, el diablo, le pregunta, diablo, ven, te quiero hacer una pregunta. Diablo, ¿tú crees en Dios? ¿Sabe lo que le va a responder el diablo? Por supuesto que sí. Y si viene 1.000.000 de demonios y le pregunta, demonios, ¿creen ustedes en Dios? Claro, creemos en Dios y todavía temblamos. Hay cristianos, hermanos, que creen en Dios y no tiemblan. Amén, hermanos. El tema es que no solamente basta creer en Dios, sino que cosa, hermano, obedecer a Dios. Esa es otra cosa. Amén, hermanos. Le pregunto, ¿Pablo creía en Dios o no creía en Dios? Pero mira cómo odiaba a los cristianos, cómo los perseguía. Se metía casa por casa, hermano, y a las mujeres los arrastraba, hermano, de los pelos y los entregaba en las cárceles. Hombres y mujeres, los cristianos le tenían pánico, le tenían miedo, pavor. El tan solamente, hermano, que alguien mencionara el nombre de Saulo, ya los hermanos estaban ya con miedo. Para que usted tenga un criterio, para que usted tenga un concepto, quién era antes el apóstol Pablo. Pero qué bueno, qué maravilloso, hermano, que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Porque el único que cambia los corazones, el único que puede darle una mejor personalidad para que sea mujer de bien y hombre de bien, no es la religión. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. No es la denominación. No se trata de que usted siga a un pastor. No se trata de que usted siga a un líder. Porque el pastor falla, el líder falla, la mujer falla, todos fallamos. El único que no falla, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el único autor y consumador de la fe. Yo lo tengo bien claro, hermano. Yo puse mi mirada en el Señor. He visto tantas cosas de muchos pastores, predicadores. Pero si yo hubiera puesto mi mirada en ellos, la verdad, hoy no le estaría hablando del poder de Dios. No le estaría dando testimonio de un Cristo que cambia, de un Cristo que transforma, de un Cristo, hermano, que quiere hacer de usted y de mí y de todos los que estamos presentes instrumentos para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Dele palmas al Señor. Aleluya. Y Pablo fue un instrumento poderoso. A pesar de que él no tuvo ese privilegio, digámoslo así, de conocer al Señor Jesucristo personalmente. Ojo, Pablo no lo conoció. Pedro sí, lo demás sí. Pero sin embargo, Pablo, hermano, fue más usado que todos ellos. Usted mira, pero Pastor Emilio, ¿por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál y a dónde está el secreto? Es cuando alguien dispone su corazón. El amargado, el resentido, el que odiaba a los cristianos, hermanos amados, más adelante se convirtió en un buen pastor. Amén, hermanos, en alguien que se preocupaba
por las diferentes congregaciones. Se preocupaba, hermano, por los pastores que él había puesto. Pablo tenía esa carga e incluso él sí fue un hombre osado, un hombre decidido, un hombre e incluso cuando le profetizaron, el profeta Agabo, agarrando un cinto, hermano, cuando Pablo iba a subir a Jerusalén ya, el profeta agarró un cinto y comenzó a atarse las manos y los pies y comenzó a profetizar y a decir, así van a ser de este hombre, de quién es el cinto. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Y ese cinto de quién era, hermano, de Pablo. Y a él le van a hacer esto, el otro, aquello, lo van a maltratar. Y todos los hermanitos empezaron, hermano, a persuadirle, a convencerle a Pablo. Pablo, no subas, porque te está hablando el profeta Agabo que te van a hacer esto, el otro, aquello. Y Pablo, sin embargo, dijo, ¿qué hace entristeciéndome el corazón? Porque yo no solamente estoy dispuesto para padecer, sino para morir por la causa de su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre, hermano, que sabía verdaderamente en quién había creído. Por eso que en una de sus cartas le dice a Timoteo, sufro penalidades a modo de malhechor, padezco todo esto, pero yo sé en quién he creído. Aleluya. Yo sé en quién he creído. Hermano, yo digo también en quién he creído. Yo sé quién me ha dado este ministerio. Yo sé, hermano, quién me ha dado esa capacidad y quién también le ha dado a usted. Amén, hermanos. Eso se llama convicción, eso se llama fe. Y eso es lo que tenía el apóstol Pablo. Ahora, cuando Pablo partió en su segundo viaje misionero, Pablo no era un predicador, digámoslo así, un apóstol que se dejaba guiar por sus emociones o sentimientos. Y aclaro esto. El apóstol Pablo no se dejaba guiar por sus sentimientos y emociones. Él se dejaba guiar, ¿por qué, hermano? Por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda la verdad. Hermanos, Pablo tenía buen deseo por él, escuche, por él. Quisiera en aquellos tiempos, hermano, él predicar a todo el mundo. En su buen deseo, en su buen, digámoslo así, corazón. Pero veamos, hermano, que el Espíritu Santo se lo prohibió. Usted mira, Pastor Emilio, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo puede prohibir a una persona que no se predique el Evangelio? Es algo que de repente muchos no lo creerán. Amén, hermanos. Yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo te podrá prohibir que prediques en algún lugar? Dígame sí o no. Lo pasó con Pablo. Vayamos a las Escrituras. Amén. Porque ya me están mirando ustedes medio raro, hermano. Vayamos al escrito está. Mira lo que dice Hechos capítulo 16. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que dice, dígalo, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Amén, hermanos. Le fue prohibido predicar el Evangelio por el Espíritu Santo, ¿en dónde, hermano? En Asia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero escuchen, hermano. ¿Pablo quería predicar en ese lugar? Claro que sí. Por supuesto que sí. Aleluya. Pero usted dirá, ¿por qué? Es que, hermano, Dios tiene otros propósitos. Dios tiene otros planes. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y Él hace las cosas como Él quiere. Ahora, en otra oportunidad, Pablo quiso ir a Bitinia. Y también el Espíritu Santo le dijo, no, Pablo. Sigamos lo que dice, hermano, diciendo versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, que dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, dígalo, no se lo permitió.
¿Qué le parece, hermano? No se lo permitió. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo no se lo permitió? ¿Por qué cree? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué? Porque Dios quería usar a Pablo en otro lugar. Por eso que yo le digo una cosa, hermano. No depende del que quiere o del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Hermano, yo jamás, escuche, jamás soñé, ni lo deseé, estar un día predicando en este lugar. Nunca. Amén, hermanos. Nunca, hermano, lo deseé. A mí se me han abierto puertas en otros lugares. Pero Dios sabe por qué me tiene en este lugar. Por si acaso, no estoy pastoreando esta obra. Si Dios me ha traído en este lugar, hermano, es para hacer de qué, hermano, de bendición. Y darle el consejo de Dios. Amén, hermano. Darle la palabra de Dios. Para que usted sea edificada o edificado. Para que usted sea fortalecido. Para que la luz del Evangelio le comience a dar más luz, más entendimiento. Y pueda entender lo que Dios quiere enseñarnos. Yo sé que ustedes, hermanos, han aprendido o no han aprendido. Amén, hermanos. Y todo sea para la gloria de Dios. Yo quería, hermano, antes de venir a visitar a este hermoso pueblo, me están invitando, hermano, por Cajamarca, me están invitando por varios lugares. Pero Dios me ha puesto en muchas oportunidades obstáculo. No se ha dado, hermanos. Pero qué bueno. ¿Y cuánto se goza que estoy acá, hermanos? ¿Verdad que se goza o está molesto? ¿Quién es el que vio, hermanos? A su nombre, a su nombre. Dele palmas al Señor. Aleluya. Entonces, acá nos damos cuenta, hermano. Acá nos vamos a dar cuenta, bendito sea el nombre del Señor, por qué Dios no quería que Pablo llegue a Bitinia y también por qué el Espíritu Santo le prohibió que predicase la palabra, ¿en dónde, hermano? En Asia. Mira lo que dice. Y pasando, versículo 8, junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí está, el versículo 9. Y se le mostró, ¿qué dice, hermano? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué le parece, hermano? Ahora ya entiende. Dios dice que le mostró a Pablo una visión. Él vio a un varón. Mi pregunta es, ¿a dónde el Señor quería usar la vida de Pablo? En Macedonia. Amén, hermanos. Pero Pablo era un hombre, escuche esto, por eso es muy importante, ¿no? Es bueno aclarar esto. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente hoy hay congregaciones, hermano, que se han convertido y hay mucho misticismo. Le voy a explicar qué cosa es eso de misticismo. ¿Cuántos creen en las visiones? A ver, ¿cuántos creen en la visión, hermano? ¿Cree usted que Dios revela por visión? ¿Amén o no amén? A ver, le pregunto, parece que no están muy seguros. ¿Cree usted que Dios te puede hablar por visión? Amén. Pero hay que discernir también cuando es una visión de parte de Dios. No vaya a ser que mañana usted que tenga algo en contra de mi persona y sueñe que una serpiente me está envolviendo y comience a hablar. Uy, le he visto a Pastor Emilio que una serpiente lo está envolviendo. Parece que Pastor Emilio está endiablado. Cuidado. Pablo discernía la visión. Amén, hermanos. Porque hoy en día, hermano, hay iglesias que dicen: he soñado esto, he soñado esto, he soñado esto, tuve una visión, tuve un sueño. A veces sueñan, ¿sabe por qué, hermano? Porque se echan a dormir con la barriga llena. Cuidado, no todos los sueños son de parte de Dios. Hay congregaciones, hermano, que cuando tienen algo con el pastor, he soñado esto con el pastor, y empiezan algunos hasta a profetizar. Sí, Señor, me dice que el hombre de Dios ya no vas a ser tu pastor, sino el otro. Y así, hermano, comienza la gente a sacar pastores y a poner pastores según ellos.
por una visión y por una revelación y sueño. Tengamos cuidado. Amén, hermanos. Sonríe que Cristo le ama, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor. Toda visión, todo sueño, tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces acá el apóstol Pablo dice, versículo 10, escuche esto, hermano. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, que dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, que dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. O sea, mira, dice Pablo, no, dando por cierto. Eso quiere decir que Pablo pudo discernir esa visión, que era de quién, hermano, de parte de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Él dice, dando por cierto que Dios nos está llamando para que anunciásemos el evangelio a ese lugar. Pablo, hermano, así nomás, él no se comía cualquier visión, cualquier revelación. Por eso es necesario, hermanos amados. En muchos años, por la misericordia y gracia de Dios, a mí hay hermanitos que me dicen, Pastor Emilio, hermano, he tenido un sueño, he tenido una visión. Yo tenía que decirle, hermanita, no es de Dios. No es de Dios. Aunque no soy un intérprete del sueño, le digo, pero gracias a Dios que por el conocimiento que tengo de la palabra, gracias a Dios, hermano, no lo digo de una manera jactanciosa, uno puede discernir. ¿Me están entendiendo? Amén. Y tenía que decirle, hermanito, ese sueño no es de Dios. No es de Dios, hermano. ¿Por qué le digo que no es de Dios? Porque nosotros tenemos subconsciente. Amén. Y a veces nosotros, lo que a veces hemos hablado, hemos pensado durante el día, eso se deposita en nuestro subconsciente. Y luego, hermano, en la noche estamos durmiendo y lo que hemos hablado, lo que hemos pensado, a veces lo soñamos. Y pensamos y creemos que es un sueño de parte de Dios, pero no es así. Entonces Pablo, ya teniendo una confirmación, y como él tenía el Espíritu Santo, dice, dando por cierto, o sea, la visión de quién era, hermano, de parte de Dios, entonces Pablo llegó a Macedonia. Amén, hermanos. Llegó a Macedonia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice versículo 10. Vamos a leer Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, que dice, que Dios nos llamaba a través de esa visión o esa revelación que él tuvo. ¿Para qué? Para que les anunciásemos el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces allí empezó. Ahora dice la palabra del Señor. Y esto fue precisamente para empezar, hermano, su segundo viaje misionero. Dice así, versículo 11. Entonces, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente, ¿a dónde, hermano? A Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Mire, todos esos pueblitos que acá menciona el versículo 11, fueron predicados por quién, hermano? Por Pablo. Amén, hermanos. Pablo, hermano, aprovechaba a lo máximo cualquier pueblito que llegaba, hermano, y el Espíritu Santo lo guiaba, ahí predicaba el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vayamos a lo que dice, hermano, en el versículo 13. ¿Qué pasó? Y un día de reposo, o sea, día de reposo, el día sábado, salimos, dice, fuera de la puerta junto al río. ¿A dónde fue Pablo? Dígalo, hermano. ¿A dónde fue? Junto al río. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y para qué fue junto al río
Pablo? ¿A lavar ropa, a bañarse, a hacer turismo? Dígalo, hermano. No, no, hermanos. Pablo no hacía turismo, por si acaso. Él estaba entregado y dedicado, hermano, a la obra de Dios. Por si acaso. Amén, hermanos. Y le digo, por si acaso, yo no he venido acá a hacer turismo, por si acaso. Por si acaso, hermano. Amén, hermanos. Y acá dice la Biblia que a dónde se fue, dice, junto al río, donde solía hacerse la oración. Mire, ¿a dónde Pablo oraba? ¿A dónde, hermano? Junto al río, al aire libre. Pero algo pasó, algo sucedió ahí. ¿Sabe lo que pasó, hermanos amados? Dice que había allí, ¿qué cosa? Un grupo, dígalo de qué, hermano, de mujeres. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Un grupo de mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, estas mujeres estaban sentadas ahí y le comenzaron, ¿qué cosa, hermano? A hablarle, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Amén, hermanos. Habían algunas mujeres que se habían reunido allí. Y Pablo aprovechó a lo máximo predicándole el Evangelio. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, dele palmas al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Que dentro de las mujeres que había allí, había una mujer que era una emprendedora. ¿Sabe cómo se llamaba? Lidia. Amén. No era cualquier personaje común. Era una mujer pudiente. Era una mujer, dice que vendedora de púrpura, de unos perfumes aromáticos, de lino fino. En otras palabras, esta mujer tenía una tienda donde vendía, hermano, púrpura y cosas carísimas. Era una mujer que de buena posición económica. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, mire, escuche esto. Entonces una mujer que dice, llamada Lidia, vendedora de qué? De púrpura, de la ciudad de Teatira, que dice que adoraba a Dios. Esta mujer también adoraba a Dios. Tenía temor de Dios, pero no se había arrepentido. Amén, hermanos. Era, digámoslo así, como Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio, hermano? Cornelio era un hombre temeroso de Dios, un hombre incluso que oraba, que hacía limosna, pero él, hermano, necesitaba también que alguien le hable de Jesucristo. Amén, hermanos. Porque él necesitaba también que alcance la salvación. Y Dios usó ¿a quién? A Pedro, ustedes se acuerdan, amén, hermanos. Eso está en el libro de Hechos capítulo 10. Y esta mujer también era temerosa de Dios. Dice que adoraba a Dios. Pero qué bueno, hermano, la sensibilidad. Cuán importante es, hermano, que usted, hombres y mujeres, que cuando se hable, cuando se predica, cuando se enseña la palabra, tengan, ¿qué cosa, hermano? Un corazón sensible. Amén, hermanos. Repito, cuán importante es que tengan un corazón, ¿qué cosa, hermanitos? Sensible. ¿Sabe lo que significa sensibilidad? Que abran su corazón. Amén, hermanos. Que abra su corazón. Mire, el que abre su corazón, escuche, hermanos, aprende. Amén. El que dispone su corazón, aprende. Pero si usted endurece su corazón, ¿sabe qué? Usted no está resistiendo al hombre. Aquí está resistiendo a Dios.
a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que la palabra de Dios dice, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Todo aquel que abriere la puerta de su corazón, que dice, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Todo está, hermano, que usted disponga su corazón. Todo está de que nosotros dispongamos nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Algo, hermano, que los fariseos no hacían. Los fariseos, hermano, por más que Jesucristo les hablaba la palabra, por más que les enseñaba, hermano, escuche, Jesús es la palabra viviente. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero estos hipócritas, llenos de odio, llenos de maldad, endurecían su corazón. Era gente incircuncisa. Amén, hermanos. Ojalá que su corazón haga eso. Porque si usted, hermano, endurece su corazón a la palabra, usted, ¿sabe qué? Se va a morir espiritualmente, va a hacer que su familia se muera espiritualmente y también sus hijos se mueran espiritualmente. Por eso que la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, Dios jamás va a despreciar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Y acá nos damos cuenta por la palabra que dice que Lidia abrió su corazón. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Vayamos a lo que dice, mire, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que dice que adoraba a Dios, ¿qué dice, hermano? Estaba oyendo. ¿Qué más dice? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están atentos, hermano? La Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Se van a ir al infierno. A ver, ¿cuántos están atentos? Amén. Tenemos que estar atentos. Es una falta de respeto, hermano, de que usted no está atento a la palabra de Dios. Eso se llama una persona irreverente, profana o profano. Es un blasfemo, hermano, aquel que no escucha la palabra. ¿Me está entendiendo? Amén, hermanos. Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios como lo fue Lidia. Y cuando alguien, hermano, abre su corazón, entonces, hermano, el Espíritu Santo se va a encargar de renovar, de purificar. De repente ustedes, hermanas amadas, están pasando por alguna aflicción, de repente alguna tristeza. Entonces, ¿cómo Dios va a consolar sus corazones? Amén, hermanitos. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. Esta mujer necesitaba de Dios, necesitaba de Dios. Tal vez estaba en una buena posición económica, tenía una buena estabilidad económica, pero ¿sabe qué? Le faltaba algo, lo más importante, tener a Jesús en su corazón. Amén, hermanos. Le faltaba tener aquí, hermano, a Jesús en su corazón. Hermano, yo le puedo garantizar, le puedo asegurar, como ministro de la palabra, y está comprobado, cuando alguien, hermano, abre su corazón, Dios, hermano, va a empezar a bendecirlos. Dios va a comenzar, hermano, a restaurar su vida. Dios va a comenzar a restaurar su familia, su hogar. Depende ya no de Dios, hermano, depende de usted. Amén, hermanitos. Depende de usted, que usted disponga su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. No es bueno altercar contra Dios. Si usted tiene prejuicio con un hermano, con una hermana, hasta con el mismo pastor, deje su prejuicio a un lado y escuche la palabra. Amén, hermano, escuche la palabra. Hace un momento le dije, porque usted no está resistiendo al hombre, está resistiendo a Dios. Y hay de aquellos, hermanos, que endurecen su corazón.
Entonces acá mire usted los resultados, mire usted los cambios, hermano, que inmediatamente empezó a manifestarse en Lidia. Y Pablo era un hombre que tenía discernimiento. Mire lo que dice acá en el versículo 14 que estamos leyendo, ¿no? Dice la última parte. Y el Señor abrió, dígalo hermano, el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria a Jesús. Hermanos, en las Sagradas Escrituras, ¿cuántos se acuerdan de María Magdalena? Amén. Mire el contraste. Mire usted el contraste. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo visitó a quién, hermanos, a la casa de quién, de Marta y María. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando Jesucristo visitó la casa de estas dos hermanas? Mire el contraste. Una de ellas estaba en otra cosa. Estaba ahí, hermano, en lo material, preocupada de repente en otros afanes. Y mire usted, hermano, cómo estaba María. ¿Cómo estaba María? ¿Se acuerdan, hermano, cómo estaba María Magdalena? María dice que estaba rendida a los pies del Señor. ¿Y cómo estaba Marta? Y todavía la muy malcriada, la muy atrevida, la muy contumaza, le comenzó a llamar la atención a Jesús. Señor, no tienes cuidado tú de que yo solamente esté haciendo las cosas. No es posible que María esté allí y no hace nada. Mire cómo ella está reprochando. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Yo le pregunto, ¿usted cree que María estaba perdiendo el tiempo? A ver, atentos, hermanos. ¿Usted cree que María estaba perdiendo el tiempo escuchando a Jesús? No, hermanos, de ninguna manera. No hay nada más maravilloso que escuchar la palabra de Dios. David dijo, cuán dulce a mi paladar es tu palabra, más dulce que la miel. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, yo me gozo con esta palabra. Pero sin embargo, la amargada de Marta, y también podría decir, ¿no?, el amargado de Marto, por decir así, si le pongo un nombre masculino, ¿qué pasaba, hermano? Estaban renegando. Estaba, hermano, ahí en su corazón, Marta, no es posible que yo nomás te haya sido estas cosas. No. Acá yo tengo que llamarle la atención a Jesús. Maestro, no tienes cuidado tú. Qué tremendo, ¿no? Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás en tus quehaceres. Mas María ha escogido, dígalo, la buena parte y no le será quitada. Amén, hermanos. Todos nosotros en algún momento podemos caer en afán. ¿Sí? ¿Quién no ha caído en afán? A veces, hermano, en algún momento yo también me he afanado. Me he desesperado de repente porque hay unos gastos, deudas que pagar. Aunque es difícil, hermano, que me endeude. Nunca casi me he endeudado por testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero otra cosa es turbada. Por eso es muy importante, hermano, que usted entienda los términos de cada palabra. Una cosa es estar afanada o afanado, amén, hermanos, y otra cosa es estar turbada o turbado. Ya la turbación ya son manifestaciones demoníacas. Y eso te puede llevar, hermano, a que usted entre a un estado de insomnio, no puede dormir. Incluso si duerme, hermano, está desesperado, está que se come las uñas,
hermano, de repente usted está acá, pero ¿dónde estará su pensamiento? De repente está, hermano, de noche durmiendo y está 5 por 8, 40, tengo que parar el banco, tengo que hacer esto, que por aquí, que por allá. Sí, pues, gloria a Dios por rato, y nada, hermano. Y cuando viene acá, no escucha nada la palabra, hermanos. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Porque hay un espíritu de turbación. ¿Quién vive, hermanos? Y no permitamos eso. La turbación te puede llevar a que tú te debilites espiritualmente. Y Satanás, ¿qué más quiere? Y Satanás comienza a bombardear tu mente. ¿Para qué vas a ir a culto? ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir a culto? Y peor, está el pastor Emilio ahí. ¿Para qué? No, hermanos. Y comienza, hermano, los espíritus a bombardear tu mente. Alabado sea el nombre del Señor. Y empieza. No, mejor ve Magali, más bonito, entérate los chismes y ahí te vas a edificar. El diablo es así. Pero no hay nada más maravilloso, hermano, no hay más precioso, alabado sea el nombre del Señor, que estar rendida a los pies del Señor. Escuchando la palabra de Dios. La palabra que cambia, amén, hermanos. La palabra que edifica, la palabra que transforma, la palabra que renueva. Esta palabra nos fortalece, nos redarguye. Esta palabra, hermano, nos corrige. Es así. Hermano, por eso que María tuvo privilegios, porque fue una mujer que andaba siempre rendida a los pies. Mire, escuchen. Por eso que Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios, ojos que no vieron, ni oídos oyeron, Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene grandiosas cosas para usted, hermano, pero es necesario que usted disponga su corazón. ¿Cómo quiere que le hable, hermanos? Si yo supiera hablar en quechua, le diría en quechua. Si hablar en inglés, le diría, hermano, por favor, disponga su corazón. No endurezca su corazón. Amén, hermanos. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si quiere ver usted, hermano, cómo Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas en su vida, disponga su corazón. Ahí está el secreto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién cree usted, hermano, que fue María Magdalena? María Magdalena fue una ramera, una prostituta. Pero sin embargo, ella llegó a ser más adelante una gran sierva de Dios. Que ni Pedro, ni los demás apóstoles, hermano amado, tuvieron ese privilegio de ver por primera vez a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Quién cree que la vio, hermano? ¿O lo vio Jesús por primera vez resucitado? María. Pero si María no se hubiera consagrado, si María hubiese sido una Marta renegona, turbada, como usted comprenderá, ¿usted cree, hermano, que la va a usar? De ninguna manera. Amén, hermanos. Dios usa vasos limpios. Amén. Dios usa instrumentos, hermano. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en una casa hay muchas vasijas, hay muchos instrumentos. Algunos son de barro, de oro, de plata, y algunos son para usos viles y para usos honrosos. Yo le pregunto, ¿usted es un vaso del Señor? ¿Pero para qué está siendo usado? Hay que ser usados, hermano, para usos honrosos. Como yo siempre le digo al Señor, Señor, tengo 57 años. Mientras que tú me das vida, no importa, de 80, 90 años, sigue usándome para tu honra. Amén. No para cosas malas, sino para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¿Quién es el que vive? A su nombre, a su nombre. Dele palmas al Señor. Aleluya. Y la única estaba ahí María Magdalena, ¿no? Buscando a su Señor. ¿Dónde la ha puesto?
¿Dónde lo han puesto? Seguramente ustedes se lo han robado porque Jesús desapareció. Amén. Hasta que Jesús le dijo, María. Y empezó María a adorar a su Señor. Una mujer fiel. Amén, hermanos. Una mujer fiel ahí a los pies del Señor. Yo estoy seguro, hermano, de que Dios quiere usar a usted, hermana, mujeres. Pero tengamos una buena actitud. Hermanos, yo quiero usar su vida de ustedes también. Pero tenemos que cambiar de actitud. Amén, hermanos. Tenemos que cambiar de actitud. Yo, hermano, como pastor, si tuviera un hermano, una hermana que rechaza la palabra, ¿sabe qué, hermano? Yo no le doy ni participación ni para que agarre la escoba. Porque no son de bendición. Amén, hermanos. Y no permitan eso. No permitan eso, hermano. Porque las cosas de Dios son sagradas. Amén, hermanos. Jesucristo, hermano, no consentía caprichos. Jesucristo, hermano, cuando hablaba la palabra y muchos como que se querían ir, le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Váyanse. Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? Amén, hermano, ¿a quién vamos a ir? Sí, Señor, tu palabra es dura, Señor. Sí, Señor, tu palabra es dura. Pero tus palabras son palabras de vida eterna. Y tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Por eso es necesario, hermano, de que usted abra su corazón, hermanito amado, hermana amada. Lidia abrió su corazón. Y Dios permitió, hermano, que esa mujer fuera bautizada. ¿Cuánto se goza por eso, hermano? Fue bautizada, y no solamente ella, sino toda su familia. Porque como padre usted, escuche, como padre, usted, hermano, es responsable de la vida espiritual de su esposa y de sus hijas. Yo como padre, hermano, es mi deber, hermano, mi responsabilidad. La vida espiritual de mi esposa, de mis hijas, depende mucho de mí, hermanos. ¿Sabe por qué? Aunque de repente no soy digno, hermano, Dios nos ha puesto como cabeza. ¿Amén o no amén, hermanos? Y somos privilegiados esposos. A ver, ¿cuántos son esposos? Pero estaremos siendo cabezas. Amén, hermanos. O su cabeza necesita una aspirina espiritual que usted de repente ni la acepta. Cuando se ha comprobado, hermano, físicamente se ha comprobado, cuando una persona no está bien de la cabeza, hermano, todo el cuerpo le duele. Amén o no amén, hermanos. Así también, cuando en el hogar la cabeza no está bien, hermano, todo está mal. La cabeza es un renegón o una, ¿qué le digo, hermano? Un contencioso. La mujer también se vuelve igual. Y los hijos también se vuelven igual. Por eso cuidemos eso. Amén, hermanos. Y después no diga, el pastor Emilio tiene la culpa. Y a veces buscamos culpables. No, eso sucede, ¿sabe por qué, hermanitos amados? Los amo mucho. No sé por qué, hermano. La verdad siempre vengo para este lugar porque los amo. ¿Sabe qué? Disponga su corazón y listo. Nada más. Amén, hermanos. Vayamos a lo que dice Hechos, capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 16:15 dice la bendita palabra del Señor. Y cuando fue bautizada, ¿qué más? Y su familia. Hermano, acá Lidia no solamente ella buscó un beneficio personal, ¿me están entendiendo, amén, hermano? También de su familia. O usted como esposo no quiere que su mujer sea salva. O no quiere que su hija sea salva, hermano. O usted nomás quiere irse en el arrebatamiento. Y que sus hijas se vayan al infierno. Y la esposa que se la lleve el diablo. O que se la come el león. No. Hay que anhelar, hermano. Hay que buscar
el beneficio espiritual de la familia, hermanitos amados. Amén. Y acá dice claramente, y cuando fue bautizada y su familia, que dice, nos rogó diciendo, mire hermano, qué cambio de esta mujer. Dice que le rogó, le comenzó a rogar a Pablo diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, que dice, entrad en mi casa y posad. Mire, qué cambio, ¿ah? ¿Y qué dice, hermano? Y nos obligó a quedarnos. Ahora, cuando Pablo, hermano, hacía la obra misionera, él no andaba solo, andaba con un grupo de colaboradores. Y esta mujer dice que los obligó. Pablo, por favor, no te preocupes, Pablo. Acá te voy a apoyar, te voy a proveer. Te pido, por favor, si tú has juzgado que sea yo digna, fiel, te pido, por favor, entra a mi casa, Pablo. Entra. Y dice que le rogó, por favor, Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Algunos estarán pensando, hermano, ¿ya cuándo se va el pastor Emilio Lima? Ojalá que Dios me tenga un año por acá, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A su nombre. Dele palmas al Señor. Aleluya. Dice, y le rogó. Amén. ¿Y qué cree que pasó, hermano, ahí? ¿Qué pasó? ¿Sabía usted que en la casa de Lidia, según la historia, goces, hermano, según la historia, Lidia no solamente abrió su corazón, sino que también, ¿qué cosa, hermano? Abrió su casa y allí se fundó la iglesia, a lo que nosotros conocemos, la iglesia de los filipenses. ¡Qué tremendo! Amén, hermano. ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre del Señor. Allí, en la casa de una mujer, se fundó la iglesia de los Filipos. Y se cree, hermano, que fue una de las iglesias que más apoyó al apóstol Pablo en su ministerio. Porque cuando Pablo estaba en otro lugar, hermano, le mandaban enseres a Pablo, lo apoyaban, hermano, en su ministerio. Qué hermosa congregación. Amén, hermanos. Por eso nosotros tenemos que estimular a hacer lo bueno. El pastor, el ministro, las mujeres de Dios tienen que ser amantes de lo bueno, no de lo malo. Eso se llama estimular. Un líder hace eso, estimular a lo bueno. Y Lidia, hermano, era eso, tenía un corazón desprendido, amén, hermano, generoso o generosa. Y eso aprendieron, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo más maravilloso, gócense, hermano, que hoy en día Lidia está en la presencia del Señor. Amén, hermanitos. Lidia está en la presencia del Señor. Dios quiere Lidias que trabajen en la obra del Señor. Amén, hermanos. Dios quiere Lidia que abran su corazón, que dispongan su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que las mujeres son de gran ayuda en el cuerpo de Cristo. Son de gran bendición. A mi hermano, en el grupo que por la misericordia y la gracia de Dios lidero, todos, hermano, siempre ellas están pendientes. Pastor Emilio, siga adelante, pastor, me escriben, Dios lo bendiga, siervo, siga adelante. Yo, hermano, siento el respaldo de parte de Dios por las oraciones de ellas. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero animarles, hermanitas amadas. No me miren muy serio, pues. Yo las quiero mucho, hermanos. Pero ¿sabe qué? Y hermanos también a ustedes, dispongamos nuestro corazón. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Lidia abrió su corazón y ya Dios se encargó de hacer el resto.
Amén, hermanos. Ya Dios se encargó de hacer el resto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, en conclusión, todo obra para bien. Amén. Ahora usted entiende, ¿por qué cree que Dios le prohibió a Pablo, por el Espíritu Santo le prohibió que no predicara en Asia Menor? ¿Y por qué Dios no le permitió, hermano, que Pablo llegase a Bitinia? ¿Sabe por qué? Porque no era el lugar donde Dios quería que Pablo fundara una iglesia, sino donde, hermano, en Filipos. Amén, hermano, en Macedonia. Aleluya. Dios es bueno. ¿Cuándo creen eso, hermano? Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Ahí levante sus manos, hermano amado, y dígale al Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Señor, tú has hablado a nuestra vida. Oh Padre eterno, mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, Señor. Porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza.